Y esto, como hecho aislado, sería importante, pero como elemento que viene a sumarse a todo un debate que hay en México, y que debería ser más amplio, por cierto, sobre lo que pasa con el recurso público que se utiliza para comprar espacios en la televisión, para burlar un esquema legal que existe, claro, y que prohíbe precisamente lo que ocurre en las pantallas y que es parte de una discusión muy importante acá. Por eso lo tuyo, como decíamos, es una especie de perla que muestra precisamente lo que ocurre con este tema de la información y lo que la gente por millones ve en las pantallas. Entonces, esa es la parte que te escuchamos ahora. Claro, es la parte que llama la atención, que choca y que es la parte de denuncia de un periodista. Claro, no es que Televisa diga va a pagar el Estado de México, es que Televisa se niega a pagar. Y entonces el Estado de México, que a quien llegan noticias de que Televisa no paga el servicio de Estambul, interviene. ¿Y cómo lo hace? Interviene y a mí me hacen llegar el mensaje del director de comunicación de que no me preocupe, ellos lo van a gestionar, lo van a hablar con Televisa. Varias semanas después, yo entendía que esa factura se iba a liberar, se iba a agilizar, se iba a pagar. Unas semanas después, el segundo mensaje que me llega es, lo va a pagar el Estado de México. Lo va a pagar el Estado de México directamente a News, a nuestra agencia de corresponsales, directamente, en transferencia a News. Y es cuando yo mando ese correo electrónico que está ahí publicado online a David López, el director de comunicación social del Estado de México, el que le digo, no, por favor, no, a mí que no me mande ningún dinero del Estado de México. Les agradezco su gestión, pero quien me tiene que pagar es quien me ha pedido mis servicios profesionales. Ese matiz es importante, es decir, Televisa, en ese nivel de, digamos, cercanía que yo tenía con el director de Internacional, que era compañero mío corresponsal en Bruselas durante mucho tiempo, me dice, José María, no te preocupes, te pedimos una cobertura al 100%, son muchos días, no pagamos mucho, pero sí son muchas notas, porque nosotros tenemos un acuerdo con el Estado de México. Ese dinero nos viene del Estado de México. Es decir, no es que a mí Televisa me dice, te mandamos a Estambul, te va a pagar el Estado de México, y yo no hubiera ido. A mí Televisa me manda para pagarme ellos. Pero ya cuando yo muestro mi extrañeza de esa cobertura tan, digamos, desproporcionada, es cuando yo pido explicaciones y de esa manera informal se me cuenta, Carmen. Pero bueno, de forma informal, de manera informal, si quieres, pero al final de cuentas, como decíamos, es muy importante este capítulo porque lo que muestra es un elemento que confirma toda una circunstancia que con otras informaciones aquí en México nos hablan de cómo el dinero público es utilizado para la adquisición, la compra de espacios en la televisión en particular, y cómo hay una frontera rota, que ese es parte del debate que tendríamos que tener los periodistas acá, una frontera rota entre lo que es la tarea periodística y lo que es la compra de contenido que se pretende pasar como noticioso a los ojos de millones. Absolutamente, Carmen. Mira, hay dos elementos más que creo que son importantes. Uno es que Televisa tenía muy claro que la cobertura es... ¿Qué pasó? Se nos cortó la comunicación aquí. Dicen, José María, por favor, es el próximo presidente de México. Hay que hacer una información puntera. ¿Así te lo dijeron? ¿Hola? Sí, es que, ¿sabes qué? Tuvimos un corte aquí. Sí, ¿Podrías repetir la frase? Sí, ¿me escuchas, Carmen? Ahora sí te escuchamos, vuelve a la frase. Sí, decía que había dos temas importantes a añadir a esta tesis tuya y esta denuncia tuya, que va en contra de el dinero público no se puede utilizar para pagar las noticias o pseudo noticias de los políticos, ¿no? Para hacer propaganda. Es decir, la redacción, el director de Internacional me deja muy claro, José María, esto es prioritario. Esta información, esa cobertura es prioritaria porque estamos hablando del próximo presidente de México. Eso es una frase que yo escuché en mi semana de Estambul varias veces por teléfono. Colega, ¿y qué piensas de la frase? A mí me dan escalofríos.
pero no porque sea esta persona o sea cualquier otra, quien elija el pueblo de México, quien lo vote. Lo que no puede es una emisora de televisión, una televisora, como decís vosotros, marcar quién va a ser el próximo presidente de México, vete a saber por qué motivo. Me parece escalofriante. Lo es, y es parte de lo que aquí hemos tratado de abordar y de insistir, porque en efecto esta frágil, débil, joven democracia mexicana pues está enfrentando un reto muy, muy delicado que podría incluso, déjame aquí especular contigo un poco, podría incluso llevarnos a pensar que hay fenómenos que pueden ser incluso más graves que lo que se vivió durante 70 años de régimen autoritario, cuando teníamos la transferencia del poder presidencial con lo que aquí coloquialmente llamamos el dedazo, que es inaceptable, por supuesto, pero que comparado con lo que podríamos estar viendo, que es la decisión de la televisora de imponer o de promover una candidatura presidencial, bueno, pues estamos viendo cosas muy, muy delicadas. No digo que lo otro sea mejor que sea un arranque nostálgico de mi parte, ni mucho menos, pero comparado, digamos, con un ejercicio de transferencia de poder, pues aquí estamos frente a un fenómeno que merece ser discutido, que obligadamente en México tendría que tener un debate nacional, el hecho de que veamos con tantas evidencias. Lo tuyo es un elemento que confirma, pero tenemos lo que ayer mostró Genaro Villamil, que es el monitoreo de medios, que muestra cómo hay una sobreexposición de Enrique Peña Nieto y la construcción de una popularidad la más alta en cualquier político hoy en México, pues a partir de la presencia en la televisión con cosas como la que a ti te ocurrieron, o con programas especiales, o con transmisiones que incluso han llegado a ser motivo de impugnaciones por parte de otros partidos ante la autoridad electoral. Así que bueno, todo el panorama, mi querido José María, nos muestra que el proceso político, electoral y democrático en México tiene serios riesgos con fenómenos como los que aquí se están describiendo.